Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más sobre física y mate fácil, ¿no? En este video vamos a ver ejercicios sobre equilibrio de un sólido. Manejamos torques, manejamos fuerzas, vamos a combinar todo eso y las condiciones de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones de equilibrio? Sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y sumatoria de torques con respecto a un punto igual a cero. Vamos a ver ejercicios sobre equilibrio de sólidos. Veamos. Yo tengo acá un ejercicio, les voy a compartir para empezar a trabajar en este ejercicio, ¿no? Veamos. Aquí tenemos un ejercicio con gráfico que nos dice lo siguiente: el sistema de la figura se encuentra en equilibrio. El bloque suspendido en el extremo de la viga tiene una masa de 6 kilogramos. La barra AB es homogénea y el tamaño de su peso es de 90 newtons. El largo de la viga, su longitud, ¿no es cierto?, es de 8 metros. Calcular el módulo de la tensión de la cuerda, ¿ya? Pero nosotros le vamos a aumentar un poquito más, ¿sí? No solamente vamos a calcular el módulo de la tensión de la cuerda, sino también el valor de las reacciones que genera este pasador, ¿sí? Para irnos acondicionando también al ejercicio y para, pues, aumentar también un poquito más de insumos a este ejercicio. Entonces, vamos a calcular todo eso. Primerito, ustedes ya saben, nos toca trabajar con el diagrama de cuerpo libre de la viga. Entonces vamos a poner aquí diagrama de cuerpo libre de la viga o de la barra, ya que en el ejercicio nos dice barra. Entonces vamos a trabajar con la barra. Diagrama de cuerpo libre de la barra. Recuerden que en equilibrio de sólidos, el diagrama de cuerpo libre ya nos toca hacer directamente dibujando todo el sólido, ya no como hacíamos en leyes de Newton, en las cuales dibujábamos el cuerpo y todas las fuerzas se concentraban en un solo punto, en su centro de gravedad. Ahora ya no. Nos hace falta dibujar todo el sólido para poder reconocer los brazos de palanca. Recuerden que la definición del torque es fuerza por brazo de palanca, en el caso de que sean fuerzas verticales. En el caso de que sean fuerzas con ángulos de inclinación, tenemos que trabajar fuerza, brazo de palanca y el seno del ángulo que corresponda, ¿sí? Y luego, bueno, vamos a ir haciendo otros ejercicios más en donde tengamos un poquito más específicos de estos torques, sobre todo cuando tenemos ángulos de inclinación. Bueno, sigamos trabajando entonces. Habíamos dicho que tenemos varias reacciones, ¿no? Entonces tenemos la reacción del peso acá, esta fuerza que le va a hacer una reacción acá, le vamos a poner que representa el peso de B, ¿sí? Como está en el sector B, vamos a poner B. Luego, estamos yendo en orden, ¿no? De derecha a izquierda, tenemos la fuerza acá, tenemos la tensión, esta es la tensión, aquí tenemos un ángulo de 30 grados. Al tener un ángulo de 30 grados, recuerden ustedes, se generan dos componentes, ¿no? Se generaría la componente en X en esta dirección, tendríamos la TX, y hacia arriba tendríamos la componente en Y, tensión en Y. Sí, ¿no? Porque al ser la tensión a esta dirección, con esta inclinación, entonces tiene sus dos componentes, la tensión en X y la tensión en Y. Ya. Siguiente, ¿qué más nos hace falta? No tenemos aquí, no está indicado aquí en la barra, pero hay algo muy importante que debemos colocar y es el peso de la barra, ¿no? ¿Sí? El peso de la barra tiene que estar ahí, pues obviamente tiene su peso y también va a actuar, también puede generarle un torque, obviamente eso de acuerdo al punto o al eje de rotación que escojamos, entonces sí le está influyendo también un torque. ¿Dónde debemos colocarla? ¿En qué parte yo debo poner el peso? Porque aquí yo le puse el peso a esta masa de B porque está al final, ¿no? Se ve clarito. Yo le puse aquí la tensión porque me está avisando que está a 2 metros del extremo B. ¿Y el peso dónde es? Aquí hay una parte clave.
Cuando nosotros vemos que nos dicen que la barra es homogénea o es uniforme, nos están avisando de que su peso está trabajando directamente en la mitad del sólido. Entonces, nosotros debemos colocar fuerza del peso de la barra calculando la mitad del sólido, ¿no? Para el dibujo más que todo, porque de ahí para los cálculos nosotros ya calcularemos de manera exacta cuál es la mitad de la barra, ¿no es cierto? No es tan fácil. Si la longitud mide 8 metros, el largo de toda la viga, pues la mitad va a ser 4 metros, ¿no es cierto? Entonces esto está a 4 metros de los extremos. Aquí vamos a poner que este es el peso de la viga, ¿ya? Está actuando hacia abajo el peso de la viga. Y luego tenemos las reacciones del pasador A. Recuerden que el pasador, este pasador, genera reacciones. Todos los pasadores que se ha estudiado generan reacciones que no vienen a ser más que fuerzas también, y esas fuerzas también tienen que estar en el diagrama de cuerpo libre. Al ser un pasador, genera dos reacciones. Va a generar una reacción en X y una reacción en Y. Pero como no sabemos su valor, ¿sí? No sabemos su signo, su sentido, no sabemos cuánto valen estas reacciones, no sabemos la ubicación exacta de estas reacciones. Al inicio del ejercicio nosotros debemos suponer su sentido. Vamos a poner que la reacción en X va a estar hacia la derecha, lo voy a poner aquí, reacción en X hacia la derecha, y voy a poner que la reacción en Y está hacia arriba. Nosotros iniciamos el ejercicio suponiendo esto, ¿ya? ¿Qué me va a dar la razón o qué me va a decir que estoy a lo contrario? Son los mismos resultados, son los mismos cálculos que ya hagamos nosotros luego de todo el proceso, ¿no? Entonces, si yo calculo la reacción en X y me sale positivo, eso quiere decir que el sentido que yo dibujé es correcto, y lo mismo pasaría con la reacción en Y. Al hacer los cálculos, este valor me sale positivo, quiere decir que esa reacción, ese apoyo que yo dibujé hacia arriba es correcto. No obstante, si me salieran negativos en cualquiera de estos dos, ¿no? En los cálculos me sale negativo la reacción en Y o la reacción en X, no quiere decir que está mal. Obviamente, si nos aseguramos de que los cálculos estén bien hechos, no quiere decir que eso esté mal. Lo único que quiere decir es que el sentido de estas reacciones deben estar dibujadas al lado contrario. Si la reacción en X en el cálculo me sale negativo, debo dibujarle hacia la izquierda. Y lo mismo con la Y. Si me sale negativo, debo dibujarlo hacia abajo. Entonces, eso nada más. Vamos a comenzar con las condiciones de equilibrio para poder seguir resolviendo este ejercicio. Primera condición de equilibrio: sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Equilibrio traslacional, ¿no es cierto? ¿Qué fuerzas nomás están actuando en X? Vemos la reacción en Y, perdón, la reacción en X positiva porque está hacia la derecha. Observamos, ¿no? Aquí, esa fuerza Rx hacia la derecha, y la tensión en X, que sería negativa porque está hacia la izquierda, y luego le igualamos a cero. Antes de empezar a seguir resolviendo el ejercicio, nos olvidábamos de algo muy importante: los datos. Pongamos aquí los datos. Eso siempre debemos colocar, ¿sí? Para nosotros tener listitos los datos, y cuando se nos presente en el ejercicio, nosotros vamos resolviendo, vamos reemplazando. ¿Qué datos nomás tenemos? Tenemos la masa de B, que vale 6 kilogramos, y de paso me puedo yo adelantar a calcular el peso de B. Si ustedes recordarán, los pesos, cuando se tienen masa, los cuerpos tienen masa, tienen peso. El peso está provocado por la gravedad. Entonces, para calcular el peso, que es W, se multiplica por la gravedad, ¿no es cierto? Recuerden que es masa por gravedad. En este caso sería la masa de B por la gravedad. La gravedad, que vale 9,8. Entonces, haciendo los cálculos, recuerden ustedes, calculadoras en mano para que sigan los cálculos. A mí me da 58,8. 58,8 newtons. Esto ya se convierte en newtons, ¿ya? Tengo el peso de la viga, que me dieron 90 newtons. Entonces tengo 90 newtons.
Y ya no tengo ningún otro dato más. Pero yo me puedo adelantar, ¿no? Es cuestión de tener datos listos. Cualquier otra persona lo puede ir reemplazando mientras va resolviendo el ejercicio. A mí me gusta tener eh, los más datos posibles para solamente ir reemplazando, ¿no? ¿Sí? ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos la tensión tiene dos componentes, la tensión en X, la tensión en Y. Al tener un ángulo de inclinación, recuerden ustedes que se la puede calcular con funciones trigonométricas. Se las puede dejar expresadas en función de su módulo y su función trigonométrica, ¿no? Tensión en X y tensión en Y. Al ser vectores se puede hacer eso. Entonces la tensión en X habíamos dicho que se calcula el módulo, que en este caso viene a ser T, por el coseno de 30. ¿Por qué el coseno? Está adyacente al ángulo, ¿no? La componente en X está adyacente al ángulo y recuerden que el coseno se asocia con el cateto adyacente. Entonces, si la Tx es T por el coseno de 30, la tensión en Y va a ser el módulo T por el seno de 30. Ahí tenemos ya expresadas esas dos componentes también que me van a ayudar a la resolución del ejercicio, precisamente para lo que venía haciendo, ¿no? La condición de equilibrio que estaba trabajando aquí. Sumatorio de fuerzas en X igual a cero. Me quedó que la reacción en X menos la tensión en X son igual a cero. Y aquí nosotros podemos despejar E de X es igual a Tx, pasando al otro lado con signo positivo, y la Tx la podemos describir tal como ya lo habíamos expresado acá. Rx es igual a la tensión por el coseno de 30. Y tengo una ecuación número 1 que la voy a dejar ahí para luego poder calcular ese valor porque no puedo resolver, no conozco la tensión, que obviamente ese mismo es la pregunta del ejercicio. Entonces, por el momento nos quedamos ahí en la ecuación número 1. Vamos con la siguiente condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. En este eje tenemos un poquito más de datos. ¿Qué fuerzas nomás tenemos actuando en Y? Vamos a poner las positivas primerito. Tenemos la RY más la tensión en Y, también es positiva. Luego tenemos las negativas, ¿no? Peso de la viga sería menos el peso de la viga y menos el peso de B y ya no tengo ninguna otra más. Esto lo igualamos a cero. Despejando, recuerden que nosotros lo que necesitamos es la RY. Acá despejamos RX, me quedo solita. Vamos tratando de despejar acá también la RY, ¿sí? Primero pasemos los valores conocidos. Me refiero a estos dos negativos, ¿no? Esos dos son datos. Pasan al otro lado positivo, sería el peso de la viga más el peso de B. Reemplazamos esos valores que sí conocemos. El peso de la viga vale 90 newtons. El peso de B ya calculamos, vale 58,8. Al realizar esta suma, nos queda que la RY más la tensión en Y es igual a 148,8. Pero vuelvo y repito, mi intención es dejarlas despejadas a la RX y a la RY, ¿no es cierto? Entonces vamos a despejar RY, sería 148,8 y la TY pasa al otro lado con signo negativo. Y esta TY también puede ser reemplazada con el valor que habíamos expresado anteriormente. Entonces, RY es igual a 148,8 menos T por el seno de 30. Y esta la vamos a colocar como nuestra ecuación número 2. ¿Sí? Listo. Ya están las dos condiciones de equilibrio que se refiere al equilibrio traslacional. Nos toca el siguiente o la siguiente condición sumatoria de torques con respecto a un eje, a un punto, ¿no es cierto? Y eso debe ser igual a cero. ¿Cuál va a ser nuestro eje de rotación? Como recomendación en equilibrios de sólidos, para trabajar o para encontrar un eje de rotación, es recomendable trabajar como eje de rotación justamente donde está el pasador, el punto donde está el pasador.
porque obtenemos muchas ventajas. Primero, al escoger como eje de giro en donde está el pasador, que sería este punto, punto A, vamos a poner sumatorio de torques con respecto al punto A. Se nos facilita muchísimo, ¿por qué? Porque anularíamos el torque que genera esta RY. Recuerden que las fuerzas que actúan en el eje de rotación no generan torques. Entonces, ni la RY ni la RX generaría torque al escoger este punto. Nos conviene, ¿por qué? Porque no conocemos el valor ni de RX ni de RY, son incógnitas. Entonces, las anulamos, ¿sí? Entonces, sumatorio de torques con respecto al punto A debe ser igual a cero. Si decimos con respecto al punto A, quiere decir que aquí, con respecto a este eje, el sólido va a girar, este va a ser su eje. Por lo tanto, ¿qué fuerzas nomás generan torque? Generaría torque el peso de la viga, entonces vamos a poner torque del peso de la viga. Generaría torque la tensión, entonces vamos a poner torque de la tensión y generaría también torque el peso de B, vamos a poner torque de B y esto es igual a cero. ¿Por qué coloco en círculos el más? Porque todavía no estoy poniendo sus signos, ¿no? Recuerden que los torques, ¿sí? Vamos a poner aquí. El torque al girar en sentido horario es negativo. Al girar en sentido antihorario, el torque es positivo. Entonces, eso nos toca a nosotros analizar para trabajar con los torques y ver qué signo tienen después del paso que hemos puesto. Entonces, por eso, como todavía uno define signos, solamente le coloqué encerrado en un círculo, ¿no? Sí, señalando de que esos torques van a sumarse o restarse dependiendo de sus signos. Entonces, ahora sí vamos al análisis que les acabé de decir. Sumatoria de torques con respecto al punto A, primero viene el peso de la viga, ¿no? Sí, como el eje A es el eje de rotación, el punto A es el eje de rotación, la viga, al estar actuando en esta dirección, le va a provocar un giro antihorario, entonces eso es negativo. Voy a borrar para que no me queden muchas líneas. ¿Cuál es la ecuación del torque? Fuerza por brazo de palanca. La fuerza viene a ser el peso de la viga multiplicado por el brazo de palanca que le vamos a poner D1. Ya luego vamos a ver cuánto mide ese brazo de palanca. Por lo tanto, le voy a poner D1. Luego viene el torque de la fuerza T, de la tensión. Al estar aplicada en esta dirección, le va a generar un torque en este sentido, que viene a ser antihorario. Por lo tanto, ese torque es positivo, sería más fuerza, que es la T. Por el brazo de palanca le vamos a poner D2 y recuerden que tiene un ángulo de inclinación, entonces seno de 30. Listo. Vamos ahora con la siguiente fuerza. ¿Qué signo tendrá el torque que le genera el peso en B? Similar al de la viga, ¿no? Al estar así, lo va a girar en ese sentido, que es el sentido horario, es decir, negativo. Entonces, menos la fuerza, que va a ser el peso de B, por el brazo de palanca que le vamos a poner igual de 3. Y todo esto debe ser igual a 0. Ahora sí vamos a reemplazar todos los datos. El peso de la viga vale 90 multiplicado por el brazo de palanca. ¿Cuánto medimos de aquí hasta acá? Como es en la mitad, ustedes recordarán que la barra es homogénea, el peso actúa en la mitad. Toda la longitud vale 8 metros, entonces esto quiere decir que el brazo de palanca es 4 metros. Más la tensión que no conocemos multiplicado por el brazo de palanca. El brazo de palanca de la tensión no me da la distancia directa de aquí para acá, si ustedes pueden ver, pero me ayuda este dato de 2 metros, ¿no es cierto? Si toda la longitud del sólido mide 8 y le quitamos estos 2 metros, quiere decir que el brazo de palanca de la tensión son 6 metros multiplicado por el seno de 30 grados. Menos el peso de B. ¿Cuánto vale el peso de B? Ya calculamos, vale 58,8
multiplicado por el brazo de palanca. Como está al extremo del sólido, ¿cierto? Y toda la longitud es 8 metros, entonces es obvio que el brazo de palanca mide 8. Y esto es igual a 0. Hacemos los cálculos. Menos 90 por 4 sería menos 360 más todo lo numérico, ¿no? Sí, aquí t es incógnita, pero 6 por el seno de 30 sí podemos calcular. Esto nos da 3. Entonces lo podemos dejar como 3t menos 58,8 por 8 me sale 470,4 y esto es igual a 0. Los valores numéricos los podemos pasar al otro lado y como están negativos, al otro lado pasarían positivos, es decir, se sumarían 360 y más 470,4 nos da 830,4. Y por último, para calcular la tensión, ese 3 que está multiplicando hay que pasarlo a dividir. Nos da que la tensión es igual a, según mis cálculos, sale 276,8 newtons. Listo. Este es el valor de la tensión de la cuerda, 276,8. Recuerden que de acuerdo a los decimales con los que ustedes estén trabajando, uno puede trabajar con 2 decimales, 3 decimales, un decimal, uno puede aproximar, otro no puede aproximar, o uno puede empezar aproximando y luego ya no puede aproximar, entonces estos valores pueden variar. No mucho, obviamente, ¿no? ¿Sí? Pero sí pueden estar variando entre 277, 78, 79 o menos 275, 74, 73, pero tampoco una variación muy exagerada. Si aquí a nosotros nos sale 276,8, no le va a salir 500, 400, es muy exagerado. Listo. Bueno, pero el ejercicio no acaba ahí, ¿no? Habíamos dicho que le vamos a aumentar y queremos calcular las reacciones en X. Entonces vamos a calcular, vamos a decir que vamos a reemplazar en 1, trabajamos en 1, entonces la Rx es igual a la tensión que vale 276,8 y esto multiplicado por el coseno de 30, la Rx nos da 293,71 newtons. ¿Listo? A ver, déjeme ver, le repito este cálculo. Dice 276,8 por coseno de 30. 239, mil disculpas. Está al revés. Le vi al revés los números, ¿ya? Es 239,71 newtons. Ese es el valor de la reacción en X. Al encontrarlos un valor positivo, recuerden que habíamos dicho, el sentido que dibujamos arriba es correcto. Entonces, sí está la reacción en X hacia la derecha. Luego calculamos la reacción en Y, perdón. Entonces, reemplazamos en 2. RY es 148,8 menos la tensión multiplicado por el seno de 30, es decir, 276,8 multiplicado por el seno de 30. Hacemos estos cálculos. RY me sale 10,4 newtons y ya está calculado las reacciones. También medio positiva quiere decir que el sentido que dibujamos en la parte de arriba de nuestro diagrama de cuerpo libre está correcto. Este de aquí. Listo. Este es un ejercicio básico sobre equilibrio de un sólido, ¿sí? Nosotros lo podemos encontrar. Listo. Nos despedimos, me voy a despedir y estaré próximamente subiendo más ejercicios sobre equilibrio de un sólido. Nos vemos en el próximo video. Chao.